Este es el Ford Mustang más potente disponible en la actualidad, aunque eso sí, no está a la venta en España. Su denominación comercial es Shelby GT 350R. Este coupé tiene un motor de 533 caballos, que está desarrollado para que dé su potencia máxima a un régimen muy alto, a nada menos que 7500 revoluciones por minuto. La tracción es en las ruedas posteriores y la caja de cambios manual de 6 relaciones. Pero este Shelby no es todo motor. Ford también ha tocado muchas otras cosas para conseguir un tacto deportivo y reacciones ágiles. Algunos de estos cambios están en el chasis, para que sea más rígido que el de cualquier otro Mustang, en la suspensión y en los frenos, que por cierto dan un resultado excelente, como veremos más adelante. Y por último, pero no menos importante, esta versión R ha sido aligerada. Para ello, Ford ha eliminado los asientos traseros, muchos elementos de equipamiento como el sistema multimedia y ha puesto unas llantas de fibra de carbono, una solución rara de encontrar en vehículos de producción. En total, estas y otras medidas suponen un ahorro de peso de 48 kilos frente al Mustang Shelby GT 350, sin la R. Si quieres conocer más detalles de este coche, te recomendamos pinchar en el enlace Información técnica. En el interior nos encontramos con una instrumentación que da multitud de datos. Algunos de ellos se pueden ver en estas imágenes y están disponibles en otros Mustang. Pero también hay cosas exclusivas, como por ejemplo el indicador luminoso de cambio de marcha, que se proyecta en el parabrisas. Desde el volante podemos elegir entre 5 modos de conducción, que alteran el funcionamiento de muchos elementos, como la dureza de la suspensión, de la dirección o el sonido de escape. Algunas de estas cosas también se pueden ajustar de forma independiente. Los asientos recaro sujetan muy bien sin resultar agobiantes. A los mandos del Mustang uno se siente cómodo y todo queda a mano, aunque eso sí, el capó largo y prominente al principio impone un poco. Uno de los puntos fuertes de este coche es el motor. Es un motor atmosférico de 5,2 litros de cilindrada que produce 534 caballos de potencia. Y resulta un motor muy agradable de utilizar porque responde con una gran inmediatez a cualquier gesto que se haga sobre el pedal del acelerador, y desde el régimen del ralentí hasta más de 8000 revoluciones por minuto tenemos una respuesta instantánea, enérgica y que va de menos a más. Hemos hecho unas cuantas mediciones de aceleración aproximadas y lo cierto es que se trata de un vehículo muy rápido. La caja de cambios es manual, es de 6 velocidades y es del especialista Tremec. Es una caja de cambios que es diferente a la que llevan los Mustang de menor potencia y resulta muy agradable de utilizar porque tiene recorridos cortos, certeros y resulta rápida. Es un cambio de marchas que casa bien con el planteamiento de este Ford Mustang. Este coche lleva rodando todo el fin de semana en el circuito del Jarama y aún así, a día de hoy, el tacto del pedal sigue siendo bueno, no vibra nada y las distancias de detención son cortas. Además, la resistencia al calentamiento también es muy buena. Después de hacer varias frenadas muy intensas, el coche sigue deteniéndose prácticamente como la primera vez. Los frenos de este coche no son de material cerámico, sino que son unos frenos más o menos tradicionales que tienen
el aro de fricción de hierro y el cubo de aluminio. Es un buen ejemplo como unos buenos frenos tradicionales, entre comillas, de material de hierro, pueden dar un buen resultado. Con este coche se puede rodar realmente deprisa y acelerar a la salida de las curvas sin muchas preocupaciones porque el chasis digiere bien la potencia. Ahora bien, todo tiene un límite y cuando se sobrecargan las ruedas traseras por exceso de aceleración, el coche puede derrapar. Cuando conduje el Mustang GT con el motor de 5 litros me pareció un buen coupé rápido, eso sí, más llamativo que efectivo. El Shelby GT 350R es distinto. Ford ha sabido mejorarlo, aligerarlo y afinarlo para ofrecer un deportivo mucho más excitante y radical. Este coche puede satisfacer a los conductores que demandan fuertes sensaciones y que puedan prescindir de la tecnología más avanzada. Es un deportivo que no deja indiferente, que se disfruta en circuito o incluso paseando, gracias a la extraordinaria respuesta de su motor. ¿Es el deportivo perfecto? Yo creo que no. Los hay más rápidos, eficaces y lujosos. Todas esas cualidades sí las tiene, por ejemplo, un Porsche 911 Turbo. Pero claro, hay que tener en cuenta el precio de cada uno. El Mustang cuesta en Estados Unidos, recordemos que no se vende en España, $63.600. O lo que es lo mismo, el Porsche es 2,5 veces más costoso en ese mercado. A mí me parece que si se valora una buena relación entre precio y prestaciones, este Mustang Shelby GT 350R puede ser una excelente elección.